punta de texto del libro. Vamos con ella. Capítulo 19, subcapítulo 3, párrafo 1. Párrafo 1, frase 3. Un segundo. Párrafo 1, frase 3. Sí. El miedo. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. ¿Esa únicamente? Sí, es la que tengo mayor dificultad. Vamos a ver desde la 1. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. Y la tercera, que es el miedo, puede hacerse tan agudo que al pecado se le niegue su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Aquí hace una distinción entre pecado y error. Para recordar, el pecado consiste en creer que has sido capaz de cambiar lo que Dios creó inmutable. Dios te ha creado inocente y tú te sientes culpable, por ejemplo, o eres culpable. A partir de ahí, todo lo que haces recrea ese sentimiento de culpabilidad, porque es la reafirmación de que has sido capaz de ir en contra de la voluntad de Dios, por lo tanto de atacar a Dios. Esa es la creencia en el pecado. El error tiene que ver con la identificación de un desajuste que puede ser fácilmente corregido y que no tiene efectos ni consecuencias de ningún tipo. Entonces lo que está diciendo es que el miedo a esa propia creencia en el pecado puede ser tan grande que reprimas su expresión. Tener sexo es pecado. Por lo tanto, no tengo sexo. Pero no tengo sexo por reprimir aquello que te asustaría de ver manifestado, por la creencia en la culpabilidad. Entonces, reprimir la acción no desvanece la culpabilidad, sino que en todo caso la refuerza porque estás luchando contra algo que consideras real, que es tu creencia en el pecado. A eso se refiere esa frase. Ok, lo entendí perfectamente. Uh-huh. Capítulo 19, subcapítulo 4. Sí. Párrafo 2. ¿Qué página es? 253, 453. Sí. Párrafo 2. Frase 4. No puedes estar seguro de nada de lo que ves fuera de ti, pero de esto sí puedes estar seguro. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde tú puedas descansar en él. ¿Qué es lo que no ves aquí? Y un poquito más. Él te contestó y entró a formar parte de vuestra relación. ¿No quieres corresponder a su gracia y entablar una relación con él? Pues fue él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. Sobre todo es que le ofrezcan un lugar de reposo, donde tú Sí. puedas descansar en él. Parece ahí Esto es como pedir que alguien te explique poesía. Tienes que poner tu mente en modo espiritual para entender esto. Vamos a tratar de traducirlo. Cuando tú tengas la disposición o la receptividad para el espíritu, serás consciente de él. Esa receptividad es todo lo que el Espíritu Santo necesita para que tú te hagas consciente de él. Al ser consciente de él, tú descansas en él. Solo que lo está mostrando a la inversa, un lugar donde pueda descansar en ti. Es decir, un lugar que le dé la bienvenida,
un lugar receptivo a ese tipo de pensamientos. Cuando te vuelvas receptivo a ese tipo de pensamientos, a eso lo define como descansar en ti, tú podrás descansar en él, porque es algo que se retroalimenta. Vale. Ok. Resuelto. Capítulo 19, página 457. Sí. Es cuando habla de los mensajeros. El párrafo 12. 11 y 12. Bueno, sí, 11 y 12. Pero sobre Sí. todo el 12, casi al final, bueno, es que habla continuamente de los mensajeros, ¿no? Este es muy bonito, Para ¿verdad? aclarar, sí, es muy bonito. Pero es para aclarar si hay algo más, ¿no? Que muchas veces me pregunto, ¿me estoy quedando corto en lo que tengo que entender o hay algo más? Y me estoy perdiendo, ¿no? Que me llamó la atención de los mensajeros. Vamos a ver el párrafo 12 y 13 para deleitarnos en esta descripción gótica que hace el curso Sí. de lo que en realidad son experiencias, es decir, testigos de tus pensamientos. Los mensajeros tiene que ver, como decía ahora hace un momento con Lorena, el testigo que te trae el mensaje que tú le has pedido que te traiga. Por eso es un mensajero, es un vehículo de tu propio pensamiento. Entonces lo que dice es, el 11 habla de los mensajeros del Espíritu Santo. Todo pensamiento de amor acaba manifestándose o reflejándose en alguna forma de relación o de experiencia. El amor envía a sus mensajeros tiernamente, y estos retornan con mensajes de amor y de ternura. El otro te trae ese reflejo de ti mismo. A los mensajeros del miedo, los pensamientos de temor, se les ordena con aspereza que vayan en busca de culpabilidad. Es decir, que busquen reafirmar ese sentimiento allá afuera, que lo justifiquen, que hagan acopio de cualquier retazo de maldad y de pecado, es decir, que pongan la atención especialmente en eso, es lo que están buscando, que puedan encontrar sin que se les escape ninguno so pena de muerte y que los depositen ante su Señor y Amo respetuosamente, el ego. La percepción no puede obedecer a dos amos que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. El amor pasa por alto aquello en lo que el miedo se cebaría. Lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver. La intensa atracción que la culpabilidad siente por el miedo está completamente ausente de la tierna percepción del amor. Lo que el amor contempla no significa nada para el miedo y es completamente invisible. Es como cuando sientes un profundo odio hacia alguien y viene otro y te dice que pienses en algo amoroso sobre esa persona. Es invisible. Ni puedes ni quieres verlo. De hecho, no puedes porque no quieres. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo. Y el mundo, diríamos a su vez, es el resultado de cómo te percibes a ti mismo. Y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara sus mensajeros para que lo contemplasen y regresasen trayendo noticias de lo que vieron, la reafirmación del yo. A los mensajeros del miedo se les adiestra mediante el terror y tiemblan cuando su amo los llama para que le sirvan, pues el miedo no tiene compasión ni siquiera con sus amigos. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpabilidad, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos, y en su despiadada búsqueda de pecado se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean, y dando chillidos se la llevan a su amo para que él la devore. Parece una película de terror, ¿eh? Sí. No envíes al mundo a esos crueles mensajeros para que lo devoren y se ceben en la realidad, pues te traerán noticias de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre, que provoca la proyección. La proyección parece mitigar esto.
pues el dolor del miedo los pone frenéticos y para evitar el castigo de aquel que los envía, le ofrecen lo que tienen en gran estima. Esto podría ser perfectamente una crítica en grupo a un tercero que no está presente. Esas bestias alimentándose de un cadáver imaginario que han hecho del otro. Ahí están tratando de mitigar esas punzadas del hambre, que es el vacío, la incertidumbre sobre uno mismo, que es proyectada afuera sobre ese hombre de paja o sobre ese cadáver imaginario que se hace del otro, y eso pareciera temporalmente mitigar el hambre. La crítica, por ejemplo, el juicio. Qué bueno. Es que me llamó mucho la atención cómo lo contaba, ¿no? Y digo, no sé, igual me pierdo algo. Pero ese es el enfoque. Me mola. Gracias. Y aquí es capítulo 19, página 461, párrafo 8. Sí. La frase 1. La frase primera. Perdóname por tus ilusiones y libérame del castigo que me quieres imponer por lo que no hice. Sigue hablando aquí de la proyección. De la proyección está en representación del Cristo, en representación del Hijo de Dios, y como consecuencia de haberlo negado, de haber negado tu identidad, has proyectado el sistema de creencias del ego sobre tu identidad, hasta tal punto que te has asustado a ti de lo que eres, porque lo has distorsionado todo, lo has olvidado y has proyectado el ego sobre el Hijo de Dios y ahora crees que el Hijo de Dios te quiere destruir, que lo que eres te quiere destruir. Por eso el temor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz que habla por Dios y por ti. Si tienes miedo del Espíritu Santo, si crees que el Espíritu Santo te va a pedir sacrificios y eso es lo que habitualmente se cree, es porque has llegado a la conclusión de que lo que eres es temible. Si no creyeras que lo que eres es temible y que por lo tanto es tu enemigo, no tendrías miedo de la voz que habla por Dios, porque es la misma que la tuya en realidad. Es la misma que la mía. Que tu voz. La voz del Espíritu Santo es tu propia voz. Si tienes miedo del Espíritu Santo, si crees que lo que te va a pedir son sacrificios, tienes miedo de lo que eres. Vale, ahora. Entonces Él, en representación del Hijo de Dios, porque lo encarna perfectamente al haberlo manifestado aquí, te pide que te perdones a ti mismo por tus ilusiones y libérame del castigo que me quieres imponer por lo que no hice al creer que es tu enemigo. De hecho, la crucifixión es una representación perfecta de todo esto. ¿Qué se hace con el Hijo de Dios? Se le destruye porque es una amenaza. ¿Para quién podría ser una amenaza? Para el sistema de pensamiento del ego. Ok. No lo vi así, para nada, cuando lo leí. Gracias. Capítulo, página 462, a la siguiente. Sí. Párrafo 11. La frase 7. No uses tu error para justificar tu falta de fe. Esa. Vamos a ver el contexto. En la frase 4 dice, el cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. Cuando el curso habla de la fe, tiene que ver con lo que tú consideras que es tanto deseable y por lo tanto real, como congruente contigo. La fe puede estar basada en lo real o en lo falso. Pero la fe es motivación por manifestar aquello en lo que creo. Todavía no es certeza. Todavía no es certeza. La fe te lleva a la acción y está basada en la confianza.
la convicción llega con el logro. Entonces, cuando dice el cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe, significa que hay algunos mecanismos mentales que parecieran ponerse en tu contra. Tú quieres hacer las cosas correctamente, pero el cuerpo te lleva a comer de más, te lleva a tener sexo que no quieres o de la forma que no quieres, o dejarte arrastrar por ello. Pareciera que el cuerpo es tu enemigo, es lo que está diciendo. El traidor de la fe. Tú tienes confianza en que las cosas se pueden hacer de cierta manera si sigues la directriz del Espíritu Santo, pero el cuerpo interfiere en eso que tú quieres hacer correctamente. A mí me gustaría comer de tal manera, una manera saludable. Pero por culpa del cuerpo que me pide comer ciertas cosas, no puedo hacer lo correcto, según mi fe. A mí me gustaría ver a las mujeres de cierta manera, pero debido a mi cuerpo, por culpa de mi cuerpo, no puedo evitar verlas de otra forma. ¿Ves? Pareciera que el cuerpo interfiere en lo que tú consideras que es lo correcto. Entonces, en él residen la desilusión y las semillas de la falta de fe, mas solo si le pides lo que no puede dar. Claro, ¿qué le estás pidiendo al cuerpo? Le estás pidiendo al cuerpo que sea tu identidad, porque solamente creyendo que el cuerpo es tu identidad, tratarías de obtener la felicidad a través de él, porque comer de más o tener sexo de cierta forma o cierto tipo de comportamiento sexual en general, la forma en la que se ve habitualmente, es la creencia de que el cuerpo te puede ofrecer la felicidad. Eso no ocurriría si no te identificaras con el cuerpo. Por eso le estás pidiendo al cuerpo algo que no te puede dar, que es que sea tu identidad. Voy a repetirlo. En él residen la desilusión y las semillas de la falta de fe, mas solo si le pides lo que no puede dar, que sea tu identidad. ¿Puede ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión y el ataque de represalia contra lo que crees que te ha fallado? Hay incluso algunas tendencias que se basan en flagelar al cuerpo, en castigar al cuerpo, dentro del catolicismo, por ejemplo, porque de esa forma se cree que se redime de ese tipo de pensamientos. Como el cuerpo es el culpable de que yo no alcance a Dios, castigando al cuerpo, haciendo penitencia, le muestro a Dios que estoy arrepentido para que me perdone por lo que siento. Porque el cuerpo es el culpable, es lo que no me permite acercarme a ti. Por eso dice, ¿puede ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión y el ataque de represalia contra lo que crees que te ha fallado? El cuerpo. No uses tu error para justificar tu falta de fe. ¿Cuál es el error? Creer que eres un cuerpo. No has pecado, pero te has equivocado con respecto a lo que significa tener fe. El verdadero significado de tener fe es que ésta esté basada en lo que es real, no en lo que es ilusorio. Porque la fe es confianza, pero la confianza puede estar depositada en lo que no existe. Mas la corrección de tu error te dará motivos para tener fe. Entonces, al corregirse el error, vuelves a alinear tu mente correctamente. Y aquí hay un punto al que solo hace referencia a veces, que es la siguiente frase del párrafo 12, que dice, porque esto, sobre todo al principio, hay muchos estudiantes que no lo llegan a entender. Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Y el dolor que se halla aquí es una cuestión de grados. Alguien puede pensar, y es lo que comentamos muchas veces, yo tuve un sexo buenísimo anoche. ¿Dónde está el dolor del que habla el curso? Busqué placer a través del cuerpo, lo obtuve y no hay ningún dolor. Bueno, el hecho es que se está viendo solamente una parte de la escena. El curso dice que la razón por la que consideras
el sistema de pensamiento, algunos aspectos del sistema de pensamiento del ego como deseables, es porque no ves todo lo que ello implica. No ves todo lo que ello implica. Tú vas por la calle y alguien llega con una bolsa de billetes y te los da. Solamente quédate con esa parte. Alguien llega con una bolsa de billetes y te los da. Si eres suficientemente ingenuo, como en este caso con respecto al cuerpo, ¿qué pensarías? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que tengo esta bolsa de billetes!, ¿verdad? Si tienes un poco de experiencia, primero te preguntarás quién es esa persona, por qué te da ese dinero, de quién es, de qué forma te implica, y eso ya deja de alegrarte, ¿a que sí? Porque probablemente, si alguien hace eso, no es con la intención de beneficiarte económicamente. Tiene que ser algo extraño y seguramente lo sea. Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema del placer de anoche? Yo no veo ningún problema. Acordemos, por lo menos, que no ves. Y como no ves, no puedes valorar correctamente la situación. Porque ese placer, entre comillas, conlleva muchas cosas. Entre ellas, y la más importante, la identificación con el cuerpo, la idea de que tú eres un cuerpo. Y ahí ya empezamos a ver los efectos secundarios. Cuando quitamos el efecto inmediato del aparente placer y empezamos a darnos cuenta de las implicaciones que tiene creer ser un cuerpo, ya vemos que el beneficio no es como pensábamos. Porque conlleva, primero, la idea de estar separado. Si estás separado, para manifestar o mantener tu identidad, tienes que ver a todos los demás como enemigos. Por no hablar de la idea de tener que sobrevivir siendo un cuerpo y todo lo que ello conlleva. Si eres un cuerpo y tienes que sobrevivir, esa situación no es para nada deseable, porque la verdad es que no eres un cuerpo y tampoco tienes que buscarte la vida. Eso es consecuencia de la creencia en la separación. Todos los conflictos personales provienen a su vez de creerte un cuerpo separado y un yo que tiene que reafirmarse mediante ese cuerpo. Así que si empezamos a poner una balanza el aparente beneficio de unos segundos o instantes de placer y toda una cadena de efectos secundarios de esa creencia, al final vemos que es una verdadera locura llegar a esa conclusión de que no pasaba nada por eso. Por eso es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Y a ese dolor se refiere el curso, no es que haya un dolor físico. El dolor significa el dolor como consecuencia de todas esas creencias falsas acerca de ti mismo. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. ¿Por qué la prueba del pecado? Porque si eres un cuerpo, solamente buscando placer a través del cuerpo, puedes ser feliz, ya que en alguna parte de ti sabes o recuerdas que la única fuente de tu felicidad es tu identidad. Y como ahora crees que esa identidad es física, asocias la felicidad con lo físico. Y esa es la prueba del pecado de la que habla el ego. En realidad, la prueba del pecado no es punitiva en absoluto, es decir, es irrelevante, es solamente consecuencia de una fantasía. No te has condenado por ello, se puede corregir. Pero el pecado consiste precisamente en que no creas que se puede corregir. Pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al dolor, pues ello le abre las puertas al miedo. El miedo está directamente asociado a los mecanismos inconscientes de supervivencia. ¿Y quién necesita sobrevivir, el espíritu o el cuerpo? Por lo tanto, es abrir las puertas al miedo, todo lo que he dicho antes, haciendo que se convierta en tu propósito. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él, por si no teníamos suficiente. Y cualquier cosa que el miedo le ordena hacer al cuerpo es, por lo tanto, dolorosa. Este compartirá el dolor de todas las ilusiones y la ilusión de placer se experimentará como dolor. Qué bajón, ¿eh? Tengo un bajón ahora. Joder. ¿Cómo te has quedado? Fatal.
Ya venía yo fatal y ahora me quedo peor. Joder. No, esto hay que saber entenderlo, ¿no? Es importante comprender esto. No significa que tengas que hacer cambios al nivel del comportamiento. El comportamiento tiene que ser congruente con lo que sientes y lo que sientes con lo que piensas. Y si piensas así, actúa en consecuencia, pero sé consciente de los efectos reales que tiene. No es una pregunta que habías hecho, pero he aprovechado porque es un tema muy importante. No, lo tendré que escuchar varias veces para captarlo todo, ¿no? Pero es que estoy en eso últimamente, en esa historia, precisamente, ¿no? De qué hago, ¿no? Bueno, o sirvo al ego o sirvo al espíritu, ¿no? Y tengo un cacao que no me aclaro. Un cacao maravillado. ¡Buah! Sé comprensivo contigo mismo, porque hay confusión y hay identificación, y mientras haya todo eso, es lógico cometer errores, pero no pecados, errores. Es decir, si crees que te has equivocado, asúmelo como un error y trata de aprender de ello. Sí, así trato de hacerlo, de no castigarme. Claro, porque identificarte con el cuerpo ya es una forma de castigo. Sería añadir un castigo adicional. Total. Madre mía. Bueno, y esta yo creo que ya me la has respondido. De hecho, tenía aquí una pregunta que era ¿qué tiene que ver el masoquismo con todo esto? Pero ya me la has explicado, ¿no? No con esto, sino con lo anterior, ¿no? De la forma de dolor, ¿no? De cómo se ve uno a sí mismo, ¿no? Porque el masoquismo es la identificación máxima con el cuerpo, ¿no? Y con la culpabilidad, ¿no? Con la culpabilidad y también con la búsqueda de afecto, si se ha llegado infantilmente a la conclusión de que el amor es castigo. Claro. No solo me refiero a la práctica del masoquismo, ¿no? No llevo a ese extremo, que también, bueno, eso ya es la locura, ¿no? Sí, da igual la forma que adopte. Es hacerse daño a uno mismo implica la creencia de que el amor es castigo. Madre mía. Vale, y entonces esta pregunta ya me la has contestado. Esto de aquí. Y del texto está. Ahora me gustaría que me respondieras. Porque yo 25 años intentando entender y no lo entiendo, claro, desde la mente. Sí. ¿Qué es el corazón realmente? No me digas que es un músculo liso, que ya lo sé. Si todo es mente, todo es pensamiento, al corazón precisamente no se hace desde la mente ni desde el pensamiento. Yo por lo menos accedo cuando paro la mente, ¿no? Y brota algo desde ahí, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Pero realmente, ¿qué es el corazón? Aparte del chakra, el cuarto chakra, la anahata, ¿vale? ¿Qué es lo que brota? Habría que preguntar. Cuando hablamos de emoción estamos hablando de... Cuando hablamos de corazón hablamos de emociones. Y suele estar esa sensación localizada cerca de esa parte, por eso se asocia con ese músculo. Pero estamos hablando de emociones. Y una emoción es la representación de un pensamiento. Ni más ni menos. Todo el tiempo se están experimentando emociones en base al tipo de pensamientos que tenemos. Como los pensamientos suelen ser básicos o de supervivencia, hay una sensación constante de malestar, una sensación de peligro. Cuando el pensamiento cambia, la emoción cambia. Entonces, la emoción es como una brújula que te permite reconocer más fácilmente, sin tanto autoengaño, en qué dirección está enfocando la mente. ¿Pero qué es sentir? Pues yo realmente ya no sé ni qué es sentir, ni lo que es pensar. Hay veces que ya... Si piensas, es imposible que no sepas lo que es sentir. Porque está ocurriendo en todo momento. Pero ponerlo en práctica, ¿no? Porque es algo espontáneo que te sale, ¿no? Pero decir, eso pero es la representación de tu pensamiento y tu pensamiento está ocurriendo en todo momento. Por lo tanto, no hay un instante en el que no sientas. Otra cosa es que hayas idealizado ciertas emociones y creas que si no se dan ese tipo de emociones no estás sintiendo.
Eso sí puede ser. Mm. Eso Es sí. muy habitual. Mm. Como el amor, el afecto, la cercanía. Sí, ahí sí que puede ser. Hay personas a las que les sucede que esperando ese gran sentimiento descuidan lo inmediato, lo cotidiano. Entonces, sería mucho mejor tener como propósito ser funcionales que sentir grandes emociones. Porque es más fácil que la emoción del amor surja en una vida funcional que en una vida disfuncional, donde más bien sería exaltación. Y la exaltación no es necesariamente amor. Es una reacción, es una compulsión. Por Por ejemplo, exaltación a qué te refieres. por ejemplo, en un concierto de adolescentes, ¿qué hay, amor o exaltación? O idolatría. De, Y de idolatría. la idolatría es todo menos amor. Está más cerca del miedo que del amor. Esa es la diferencia entre la exaltación y el amor. Entonces es mejor que el amor se encuentre con una mente funcional que con una mente exaltada. Porque es una mejor base para que se asiente. Lo otro es inestable. Y yo normalmente estoy localizado aquí en mi cabecita, ¿no? Y es llevar la atención al corazón. Es una buena práctica llevar la respiración. La respiración conecta mucho, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Partiendo de la base de que tú estás sintiendo en todo momento, sería simplemente que pusieras más atención a lo que sientes. Si eso te lleva ahí al corazón, está bien. Pero eso ocurre en todo el cuerpo, en realidad. Es más, va más allá del cuerpo incluso. Quiero decir que tú lo localizas en el cuerpo porque es su correspondencia física, pero la emoción no depende del cuerpo para que se manifieste. Del alma, del Ujú. alma, ¿no? Sí. El alma sigue siendo un vehículo también. La emoción es parte inherente del pensamiento y tiene diferentes vehículos de comunicación. El alma, el cuerpo, pero son eslabones. La causa siempre es el pensamiento. Sí, pero si yo pongo mi caso, ¿no? Si estoy muy en la mente descuido los pensamientos. Si estás muy en la mente es porque el pensamiento te importa tanto y te asusta tanto, y eso es una emoción, que prefieres localizarte ahí. Pero eso no es más que una estrategia. Es una forma de enfocar. Es como mirar en otra dirección. Dices, ya no veo. No, no. Miras en otra dirección. Pero no dejas de ver porque mires en otra dirección. Igual que no dejas de sentir porque mires el aspecto más mental o racional. Te Sí, genera pero la ilusión de que lo que te da miedo no está ahí. Pero lo único que has hecho ha sido volverlo inconsciente. lo tapo, ¿no? Tapo una emoción que no quiero verla, la Sí, intelectualizo, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Me voy a... haces ruido con la mente para no escuchar la emoción que te asusta. Vale, entonces me comunico con una persona y no me comunico desde realmente lo que yo siento, me Ujú. comunico desde el parloteo mental y le suelto cualquier chorrada. Sí, Y luego la otra persona, pues dice, ¿y este qué me está contando, no? Porque no ve las imágenes que dice el curso, ¿no? claro, Cuando dices eso no lo traduces en imágenes, no lo haces tuyo, ¿no? Lo que te está contando el otro, ¿no? eso es. Es que a mí me pasa eso. Ujú. Pero no siento y estoy un poco en ese proceso de querer sentir más, pero al querer sentir, pues más mente meto, Más más ego bien meto, se ¿no? trataría de identificar lo que ya está pasando en lugar de forzarte a hacer nada, porque eso es natural, el sentimiento es natural. Sí. Ujú. Vale. Ok. Le seguiré dando vueltas al tema ese. Luego me dijiste la semana pasada que el tema del grupo de orientación. Es que no me... Yo es que veo...
yo estoy en un proceso de que ya estoy harto de tanto aprender, de tanta historia. Entonces veo el grupo, entonces como yo lo veo, yo no digo que sea así, ¿no? Pero lo veo como no responsabilizarme con mi vida, ¿no? Como que voy, no, imagínate que son los miércoles, ¿no? Voy a los miércoles al confesionario, ¿no? Ahí chum, No, me no un consiste en Padre eso. Nuestro, dos Ave María y ya me quedo tranquilo durante una semana y puedo seguir haciendo el tonto. Pero eso Porque me no tiene gusta. nada que ver con un grupo de orientación. Vale, sí. Pero yo lo veo así un poco. Yo como lo veo, no te estoy diciendo que sea así, ¿eh? No estoy haciendo... Entonces no lo estás viendo. Vale, Si lo ves así y no es así, no lo estás viendo. igual no he hecho la pregunta correcta. Eh, No has hecho ninguna ¿qué- pregunta. Vale, sí, también. He hecho una afirmación. El tema del efecto espejo. Es que ahí se trabaja mucho con el efecto espejo, ¿no? Realmente, ¿no? Las El otro te muestra proyecciones. lo que tú no ves. ¿Cómo? Las proyecciones, sí. Las proyecciones, ¿no? Ujú. Que tienen que ver mucho con el efecto espejo, ¿no? Sí. Y eso, Pero eso es hasta qué inevitable, eso punto, pasa en todo momento. Puedes ver o sí, puedes no ver, pero no puedes hacer que eso no ocurra hasta que no se sane completamente la proyección. vale. Pero si yo me quedo siempre en la proyección que el otro me dice, el otro puede ser un referente, porque realmente la decisión la tengo que tomar yo, ¿no? ¿A qué te refieres La con quedarte responsabilidad, todo el tiempo ahí? porque yo soy mucho de eso, es que te hablo desde mi propia trayectoria, soy mucho de ver señales, de ver no sé qué, de ver no sé cuánto, que el otro, y me he dado cuenta de que al final estoy evadiendo mi propia responsabilidad, porque pongo mucha responsabilidad en el otro, en la proyección, no en la proyección, sino que el otro me tiene que decir lo que yo tengo que hacer a través de la proyección o a través del efecto espejo. Pero eso no es un autoengaño para no coger la responsabilidad. Pero precisamente lo que se trabaja es la responsabilidad, no la proyección. La Sí, proyección puede ser el punto de partida porque inicialmente es inevitable. Pero si tú no asumes la responsabilidad de tus propios pensamientos y emociones, no durarías mucho en el grupo, porque los compañeros te nominarían y te irías. Así que no hay lugar para eso. O sea, ni es un confesionario, ni es un lugar donde vomitar lo que tengas tú para los otros, ni es un lugar donde depender de lo que otros te digan, no, es un lugar donde aprender a ser responsable. Y si no lo aprendes o tienes resistencias para ser responsable, simplemente no serías un buen compañero de trabajo y te echarían. a la calle. Tiene sus propias pautas de funcionamiento.